Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a Enfoque. El programa de esta noche nos va a hacer viajar no solamente geográficamente, sin movernos de Toledo, sino también viajar un poco a lo largo de la historia del siglo XX. Y eso es algo que tenemos que agradecer profundamente a nuestros invitados. Se dice lo que se sabe y lo que se inventa, para que la ceniza no tenga la última palabra, para que se sepa que se ha pasado por aquí, que se han dejado huellas de vida, aunque nadie te haya llamado marido ni papá. Es la última frase de la contraportada de este libro, Memorias de un embajador del Papa, escrito por Monseñor Francisco Javier Lozano, que fue nuncio apostólico y que tenemos el placer de saludar, él en Roma, nosotros en Toledo. Monseñor Javier Lozano, buenas noches. Muy buenas noches, Ana. Os agradezco la amabilidad de conectar con Roma, que siempre es agradable, claro. Y en la medida de lo que sea capaz, voy a responder a tus preguntas. Sí. Bueno, seguro que al contrario, los agradecidos somos nosotros, ¿no?, por haber tenido la amabilidad de contar con nosotros. Don Javier, el libro son unas 600 páginas, más o menos, pero tiene un apéndice fotográfico cercano a las 100 páginas. Solamente con ver el apéndice fotográfico, una se hace a la idea de todo lo que usted ha vivido. No es que haya sido nuncio, es que usted ha sido protagonista no solo de la historia de la Iglesia, sino de la historia del siglo XX. Una parte, o sea, la verdad es que yo no se me suben los humos porque como yo hay otros también. Seguramente algo especial puede haber en todo lo que está usted comentando, y es que hasta ahora nadie ha escrito, ningún nuncio ha escrito un libro como ese que yo he publicado hace 3 meses. ¿Sí? ¿Por O qué lo sea que, escribió? bueno, pues para que no se me olvide, como cuando uno se hace mayor, la memoria puede fallar, entonces escríbelo y ya eso no se te va a olvidar. Y sobre todo, no, bromeo un poco, Ana, pero sobre todo, si puedo edificar a alguien con el recorrido de mi vida en la diplomacia pontificia, en el sentido de que alguna persona pueda sacar alguna enseñanza moral y sobre todo pueda traer algunas ideas de lo que es la iglesia alrededor del mundo. Porque para empezar abriendo boca, decir que la Santa Sede, el Vaticano, tenemos relaciones diplomáticas con 188 estados. O sea, tenemos el único que nos aventaja en el número de estados con relaciones diplomáticas son los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es el que tiene más y luego somos nosotros. Y dirás tú y diréis vosotros, bueno, ¿y por qué la Santa Sede tiene tanto interés? Porque las relaciones diplomáticas nos permiten tutear a los gobiernos y a los estados del mundo y exigirles, con buenas maneras, por supuesto, que nos permitan como Iglesia la libertad de proclamar el Evangelio de Jesucristo, porque ahí es donde está el meollo de la cuestión. Queremos implantar en el mundo el mensaje de Jesucristo y para eso la diplomacia ayuda bastante. Usted nació en Villaverde de Íscar, en la provincia de Segovia, en 1943. Muchísimo. Realizó su formación como sacerdote en Sevilla. Fue nombrado arzobispo de Peñafiel en 1994. Y yo no sé si cuando usted empezaba en sus años de sacerdote, se veía, su vocación era, entiendo que no, pero ¿cómo le llegó ese momento de decir, de ser nombrado nuncio? ¿Cómo fue ese proceso? Pues sí, es una pregunta que no es la primera vez que me hacen, pero que sí tiene su razón de ser. Para empezar, aclarar que un sacerdote en España, que le viniera la idea de hacerse diplomático de la Santa Sede, la verdad es que no funciona. ¿Por qué? Porque para entrar en la escuela diplomática de la Santa Sede te tienen que llamar. No es que tú tienes que ir, sino que te tienen que llamar. Y por eso
Por tanto, la providencia divina, que es la que dirige la historia y las vidas individuales de las personas, pues te orienta por ese. El presidente de la Escuela Diplomática de la Santa Sede, a través del cardenal de Sevilla, Bueno Monreal, me preguntaron si yo estaba dispuesto a ser miembro de la academia, que se llama en Roma la Academia Eclesiástica, la Escuela Diplomática, y yo dije que me cogía muy de sorpresa, pero que sin prometer mucho aceptaba para ir a ver. Y dice, bueno, pues ven a ver como prueba. Y fui y me quedé. ¿Qué aprendió de su primer destino y qué le ha enseñado todos estos años desarrollando su labor al servicio de la Iglesia por todo el mundo? Mi primer destino fue Lagos, Nigeria, y fue en el año 1976, y por tanto era un tiempo en que África estaba convulsionada bastante. Nigeria acababa de terminar una guerra civil, que era aquello que los que tienen una cierta edad se acuerdan, la guerra del Biafra, y donde murieron pues muchos miles de personas. Y de Nigeria recuerdo que fue mi ingreso en el mundo africano, en el mundo del subdesarrollo, en el mundo de las promesas también, porque la Iglesia prometía mucho. Y luego, de hecho, aquellas promesas de hace 50 años o más, pues se están yendo poco a poco realizando. Y la Iglesia Católica, no solamente en Nigeria, sino también en el resto de África, es una iglesia en expansión, una iglesia que se hace presente con un clero, con unos obispos, con una vida apostólica, con unos servicios de ayuda al prójimo y con unas enseñanzas de universidades, escuelas, colegios, institutos. Total, una iglesia católica que promete y que está en pleno desarrollo. Bueno, en esta galería fotográfica, el primer papa que aparece es Pablo VI y el último es el Papa Francisco. Cuando yo digo que usted es historia de la Iglesia, por lo menos testigo. Testigo. ¿Qué destacaría de cada uno de ellos? Pues bueno, es un poco complicado porque hacer un resumen de 6 pontífices pues tampoco es de todos los días. Pero por acortar la respuesta y no alargarme demasiado, decir que mi impacto personal y mi actividad como representante de la Santa Sede la tengo en torno sobre todo a Juan Pablo II. San Juan Pablo II, ¿por qué? Porque aparte de que fui nombrado en Sudáfrica, en Pretoria, cuando él era pontífice y fue elegido en 1978. Luego, en el 1984, durante 10 años, o sea, hasta el 94, estuve destinado en la Secretaría de Estado en Roma como ayudante, como colaborador estrecho de Juan Pablo II. Por tanto, mis recuerdos en el servicio diplomático sí van de Pablo VI hasta el Papa Francisco, pero mi actividad primordial e importante sobre todo fue con Juan Pablo II. Dicen, bueno, estuvo usted en el Congo, el Papa Francisco inicia una visita al Congo y a Sudán. Obviamente, me imagino que habrá cambiado, pero habrá algunas realidades que permanecen desde que usted estuvo a día de hoy, al 2023, ¿no? Sí, realmente han pasado pues 23 años desde que estuve como nuncio en Kinshasa, pero hay muchas realidades que se continúan, querida Ana, y sobre todo me hace casi llorar, porque las realidades, sobre todo, que se están continuando son las malas, las deletéreas, la guerra, la violencia, los asesinatos, la instabilidad política, sobre todo la falta de respeto a los derechos humanos y la corrupción, porque la palabra corrupción en África
tiene unas connotaciones realmente trágicas, porque condenan a millones de personas a la pobreza, a la ignorancia y a la pobreza. Esto es muy grave y da mucha tristeza, claro. Parece que cuando hablamos de África, en los medios occidentales, centrándonos aquí en España, solo hablamos o por tragedias naturales, catástrofes naturales, por tragedias humanas, las guerras, los conflictos, los atentados, o, bueno, en este caso, por visitas de estas características. Hay mucha más África que contar. Hay cosas que han evolucionado y que se están haciendo bien, e incluso, refiriéndonos, por ejemplo, a la Iglesia de África, bueno, podríamos importar alguna su vitalidad, por ejemplo, en vocaciones, ¿no? Sí, en algunos lugares las vocaciones en África prometen bastante y realmente yo rezo cada día para que esa realidad se haga siempre una promesa en acto. Porque la verdad del África que conozco y que sigo y que leo cada día, pues es que hay una problemática o sea, de violencia y sobre todo una palabra que dice mucho y que explica bastante la realidad. Y que esa palabra es tribalismo. Tribalismo quiere decir, querida Ana, que porque tú eres de otra tribu, distinta a la mía, yo te odio. E incluso no colaboro contigo. Por ejemplo, a nivel de Estado, en África, los estados africanos, desde Burkina Faso hasta Tanzania, Sudán, Kinshasa, Congo, etc., el problema número uno que tienen es la unidad de la realidad de ese estado, porque como son tantas tribus, están divididos entre ellos y no se avienen a colaborar en una unidad nacional, en una vida. Y en esto hay que decir y hay que reconocer que una labor importantísima lo está haciendo la Iglesia Católica a través de esas parroquias, de esos obispos, de esos sacerdotes y de esas religiosas. Y sobre todo, y no podemos olvidar, de los misioneros que están allí trabajando para que la problemática deletérea se transforme en promesa de vida y de esperanza. Podemos decir que se habla de África a partir de titulares, pero no se conoce la realidad africana. Por ejemplo, esto que está usted diciendo es algo que a lo mejor aquí en España nos cuesta entender, ¿no? Sí, hasta que no se va allí, se ve y se vive y se pasan años con ellos y se aprenden las lenguas, porque además esto es la diplomacia pontificia. Muchos de nosotros lo primero que hacemos cuando vamos a un país es aprender la lengua del país. Mi primer país como nuncio fue Tanzania, Dar es Salaam, y desde que llegué a las 3 semanas yo ya empecé a decir la misa en Kiswahili, que es la lengua del lugar. Y luego ya durante todo el tiempo que estuve allí he utilizado el Kiswahili porque era una lengua conocida en África y conocida por toda la población de Tanzania, lo cual es prácticamente el único caso, porque en África cada nación tiene un montón de lenguas, según la tribu así es la lengua. Pero en Tanzania y sobre todo la geografía en torno a los grandes lagos, pues ahí hay una lengua que se llama el Kiswahili, que la hablan casi 80 millones de personas, no solamente en Tanzania, sino también en la parte del Congo, de la parte este del Congo, en Kenia. Total, es una lengua, digamos, conocida, mientras que en la mayoría de los países hay una lengua según la tribu, que son muchísimas, y por tanto tienen que recurrir a una lengua importada, sea el portugués, sea el francés, sea el inglés, el español, etc. ¿Cuántos viajes le ha tocado preparar de, por ejemplo, un papa? Por ejemplo, tengo aquí un recorte del viaje que hizo el Papa San Juan Pablo II a Bucarest, que era un viaje muy, muy complicado, ¿no? Y en el que usted estuvo ahí de primera mano. Probablemente la gente se quede con los 2 o 3 días del viaje, pero antes hay una preparación
y después hay muchos frutos que a lo mejor no se ven, pero que salen a la luz, ¿no? Sí, realmente lo que dice la prensa y lo que las personas leen en los medios de comunicación es una cosa y luego el que está dentro organizando el viaje y los encuentros y sobre todo la problemática que tenemos allí, porque en Rumanía la problemática número uno que tenemos ahí es el ecumenismo, o sea, que llevarnos bien con los ortodoxos, ¿comprendes? Y por tanto es una labor de paciencia y sobre todo de evangelio, o sea, de amar al prójimo, de abrir las puertas, de creer en el mensaje ecuménico que es que Jesucristo quiere que seamos unos, unidos, no separados. Por eso cuando en lugares del mundo ortodoxo, donde he vivido bastante tiempo, yo he estado desde la Yugoslavia de Tito, luego pasando por la Croacia, el último lugar fue pues Rumanía, Moldova, etc. El problema número uno es la falta de colaboración de parte ortodoxa para caminar hacia la unidad, que es nuestro objetivo, porque es lo que Jesucristo quiere, lo que espera de nosotros, y la desunión es un antitestimonio del cual nos tenemos todos que avergonzar. Dos preguntas más, monseñor, tampoco le queremos robar más tiempo. ¿Qué es lo que se va a encontrar el Papa Francisco en Congo y en Sudán? Pues realmente va a encontrar, porque va solo a la capital Kinshasa, lo mismo que en el Sudán va a la capital, va a encontrar una cantidad de personas enorme que lo aclaman y que rezan por él y que lo quieren, y la mayoría de ellos son católicos, porque en el Congo, Kinshasa, es el país más populoso en cuanto a número de católicos, porque prácticamente la mitad de la población del Congo son católicos, cosa que es raro porque en el resto de los países pues sí, hay un porcentaje más o menos alto, pero en el Congo sí, es un porcentaje de casi la mitad, y por tanto el Papa, llegando a celebrar la Eucaristía en Kinshasa, le encontrará una masa enorme de católicos que lo aclaman y que rezan con él y que buscan en el Papa una palabra que les lleve la paz que les es negada, porque la verdad es que cada día estamos viéndolo, sobre todo en la parte del este del país, en la parte del Kivu, que se llama, pues ataques, asesinatos, muertes, robos, y todo esto que produce una tristeza enorme. Y por tanto tenemos que rezar todos para que la visita del Santo Padre al Congo y a Sudán traiga la paz, para que ellos puedan vivir una vida normal, sin violencia y sin tener que estar temiendo que les ocurra lo peor en cualquier momento. Dicen que la diplomacia vaticana es la más antigua del mundo, lo ha dicho usted al principio. Después de Estados Unidos, el Vaticano es el país que más relaciones mantiene con más estados. ¿Usted en este libro lo cuenta todo o siempre hay algo que se tiene que callar un diplomático, y más siendo nuncio? Pues sí, la verdad es que yo cuento lo que edifica. Lo que hace dar vergüenza me lo callo, porque no está uno tampoco aquí para insultar a la gente, ¿no? Es mejor. Sin decir mentiras, digo las partes positivas más que las negativas, aunque las negativas existen, por desgracia, también, claro. ¿Qué hace un nuncio cuando se jubila, monseñor? Pues mire, lo que yo hago es seguir trabajando. Por ejemplo, ese libro que usted tiene entre las manos se ha publicado hace 3 meses y lo he escrito yo en esta habitación que tengo aquí junto al Vaticano. Yo vivo a 30 metros del Vaticano, de la entrada del Vaticano. Y en esta habitación, levantándome pronto y acostándome tarde, pues logro hacer estos trabajos. Y luego, otro capítulo que no es indiferente, es que en la Secretaría de Estado, que está ahí, como digo, a 30 metros de donde yo vivo, pues no dejan de mandarme esos sobres
donde me piden opinión por esto, donde como he estado tanto tiempo con los ortodoxos y en África y viajando con el Papa en América Latina, etcétera, etcétera, pues a un nuncio le piden su opinión sobre asuntos y yo en concreto me siento muy contento de poder colaborar todavía, a pesar de que no tendría una obligación estricta, pero lo hago con muchísimo gusto y sigo aprendiendo cosas y sigo levantándome pronto y sigo trabajando para que la Iglesia de Jesucristo sea cada vez más conocida y todos nosotros, pues en torno al Santo Padre, podamos dar testimonio de amor, de paz, de esperanza, de fe en este mundo de hoy. Pues muchísimas gracias, Monseñor Francisco Javier Lozano. El libro es una maravilla. El libro, ya lo he dicho antes, es un tratado de historia de este último siglo XX y lo que le pedimos es que siga trabajando y Claro. en ese servicio a la Iglesia y a los demás, porque yo creo que es importante. Y sobre todo, muchísimas gracias por su amabilidad y por su disponibilidad, porque la verdad es que ha sido todo, ha salido todo bien, a pesar de las dificultades tecnológicas. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, Ana, saludos a todos y un abrazo fuerte a vuestro arzobispo, don Francisco Cerro, y a mi ex colaborador en la diplomacia pontificia, don Francisco César García Magán. Buen alumno, Saludos. Sí, saludos a todos. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Tras hablar con Monseñor Javier Lozano, que tiene esa dilatada trayectoria como nuncio del Vaticano en tantos lugares, precisamente de África, nos contaba que él empezó su carrera diplomática en Nigeria, pero que también ha estado en el Congo, vamos a aterrizar la realidad con Cáritas Española, porque Cáritas acompaña a cerca de 85.000 personas en República Democrática del Congo y Sudán del Sur. En muchas ocasiones hemos dicho que los destinos que elige el Papa Francisco para hacer estos viajes no son precisamente destinos idílicos. El concepto periferias que él ha puesto en el imaginario colectivo, en el caso de los viajes del Papa Francisco, se entiende con toda rotundidad. Tenemos con nosotros a Fátima Azadín, técnico de Cáritas Española en el Cuerno de África, donde precisamente está Sudán del Sur. Fátima, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros, aunque sea a través de pantalla. Oye, Fátima, ¿qué se va a encontrar el Papa Francisco en Sudán del Sur? Bueno, se va a encontrar un país todavía en proceso de pacificación, en proceso de construcción democrática. Sudán del Sur se independizó de Sudán en el año 2011 y solo 2 años después, en 2013, entró en guerra civil. Esto supuso una gravísima crisis humanitaria con millones de desplazados y miles de muertos. Y en este tiempo ha estado el país en un proceso de paz que el Papa Francisco ha seguido muy de cerca, tratando de que sus líderes se conciliaran. Hay una imagen famosa del Papa Francisco besando los pies de ambos líderes, y combinándoles a construir la paz en el país. Desde entonces, bueno, la crisis humanitaria, por otros motivos también, en los últimos 3 años se ha agudizado. Un continuo efecto del cambio climático ha producido importantes inundaciones que aún se mantienen, sequías en otras partes del país. La pandemia COVID tuvo un gravísimo impacto socioeconómico con la confinación de la población, como nos ocurrió aquí, y la desestabilización de la economía local. Y la guerra en Ucrania ha tenido también un gran impacto, sobre todo en el precio de los bienes de primera necesidad, como por ejemplo los cereales, que han llegado a duplicar su precio. Entonces, en este contexto, el número de personas en necesidad de ayuda humanitaria en Sudán del Sur no deja de subir, no ha dejado de subir en los últimos 3 años. Calculamos que se incrementará en 2023 en 500.000 personas respecto a 2022 y en total estamos hablando de un 76% de la población del país. Imaginemos lo que es eso. Pongámonos en nuestra propia situación, imaginemos nuestro país con un 76% de su población necesitada
de ayuda humanitaria. Ujú. Además, Sudán del Sur es el segundo país del mundo con más refugiados, un país tan pobre. Sí, efectivamente, hay refugiados de otros países en Sudán del Sur, pero también hay muchos refugiados sursudaneses que cruzaron las fronteras a Kenia, a Uganda, a Etiopía. Mm, Esto complica, digamos, mucho la situación y la ayuda humanitaria también, porque dentro del país se están produciendo también movimientos constantes de desplazamiento por nuevos ataques, conflicto entre comunidades, conflictos por el uso del territorio, digamos, entre ganaderos, entre agricultores, uh, conflictos por venganza y conflicto bélico, digamos, entre guerrillas y fuerzas armadas. Entonces, hay familias que se desplazan una y otra vez, hay grandes concentraciones de desplazados en determinadas zonas del país, hay desplazamiento por las inundaciones. Esto significa que las operaciones de ayuda humanitaria se complican una y otra vez, el coste de los suministros se complica con el coste de los transportes y es muy complicado también a veces trabajar en programas que fomenten la resistencia de la gente cuando se está trabajando con ellos y se tienen que volver a desplazar. Ujú. Y aún así, Caritas Española, como decimos, tiene diferentes proyectos. Por ejemplo, con una inversión de 1.026.000 euros ha financiado diferentes iniciativas. ¿Por qué Caritas sigue ayudando en unos países tan difíciles? A lo mejor alguien podría plantearse, bueno, pues a lo mejor ese dinero en otro sitio como que era más eficaz, más eficiente, ¿no? Bueno, eficaz es todo cuando se trata de ayuda humanitaria porque estamos hablando de ayuda humanitaria que salva vidas, es decir, estamos hablando de alimentación básica, estamos hablando de refugio, estamos hablando de agua, estamos hablando de protección. Caritas Sudán del Sur, que es nuestra Caritas hermana, trabaja en las 7 diócesis del país con un programa de asistencia humanitaria de primera necesidad y de fomento de la resistencia de las familias a través de programas agrícolas, provisión de insumos, acceso a agua y además trabaja desde el entorno parroquial y comunitario con los líderes religiosos en la construcción de paz comunitaria. Es necesario, es imprescindible, no se puede abandonar a los últimos y no atendidos, que es nuestra misión. Si ponemos en relación el impacto de una crisis en una sociedad mejor dotada de recursos o con mejores elementos para la resistencia, y lo ponemos en relación a un contexto como el de Sudán del Sur, que es un estado aún frágil en construcción y sin muchos elementos para resistir importantes impactos, nos daremos cuenta de que no, por dificultoso o por complicado que sea el escenario, no podemos renunciar a permanecer ahí. Pues Fátima Zadín, técnico de Caritas Española en el Cuerno de África, muchísimas gracias por hacernos llegar esta realidad que es difícil, es dura, es complicada, que desgraciadamente no aparece en los medios de comunicación, pero que bueno, que gracias a vosotros, bueno, pues tenemos esa ventana, ¿no?, para darla a conocer. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. El segundo de los países que visitará el Papa Francisco es la República Democrática del Congo. Está en la zona de los Grandes Lagos, otra gran zona de África, una zona tradicionalmente asolada también por los conflictos, una zona también de gran belleza, pero asolada por los conflictos. Una zona que conoce muy bien nuestro siguiente invitado, él es Yeshua Piñar, que es técnico de cooperación internacional de Caritas Española. Yeshua, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo es la República Democrática del Congo? Si nos lo tuvieras que explicar, ¿cómo es ese país? Bueno, ahora la situación es un poco compleja. Ahora mismo lleva décadas en una crisis humanitaria. En
En el último año es cierto que se ha recrudecido la violencia y eso está provocando pues, que ya la crisis humanitaria que lleva tanto tiempo, ¿no?, en este país, pues se esté agravando y está provocando pues, muchos desplazamientos y otros problemas graves. Ahora mismo nosotros en Cáritas estamos en el este del país y tenemos principalmente proyectos que intentan pues, aliviar de alguna manera esta grave situación que están viviendo. Ujú. Sí, hay una inversión de más de 2 millones de euros de Cáritas Española para acciones humanitarias, pero es importante decir, igual que lo hacíamos con Fátima, que es para Sí. cubrir necesidades básicas. En el caso de República Democrática del Congo trabajamos en la ayuda humanitaria porque es importante atender las necesidades estas básicas que comentas. También es importante recordar que estas personas sufren inundaciones, sufren también epidemias. Entonces, la ayuda humanitaria, como comentaba Fátima, es importante. Pero también, debido a esta violencia y esta crisis, hay 6 millones de desplazados en el país. Eso quiere decir personas que han sufrido algún tipo de violencia, de crisis, de hambre, se han desplazado a otras comunidades. Y esto pues está repercutiendo también en la convivencia, en el día a día. Trabajamos también lo que es la cohesión, la convivencia, la construcción de paz entre estas comunidades que acogen y las comunidades que se desplazan. De estos proyectos trabajamos pues lo que es la convivencia, la cohesión, aprovechamos también para trabajar el género, la prevención de otros conflictos y está dividido la intervención en República Democrática del Congo, tanto ayuda humanitaria como este fortalecimiento, ¿no?, de la convivencia. ¿Qué aporta a los cooperantes trabajar en un medio como puede ser, por ejemplo, la República, en un país como puede ser la República Democrática del Congo? Porque tiene que ser una experiencia enriquecedora por un lado, pero muy dura por otro, ¿no? Sí, bueno, es importante hablar mucho con la contraparte, con las comunidades, estar muy presente en el día a día, trabajar también con las parroquias, con la diócesis. Desde Cáritas Española pues visitamos las comunidades siempre que podemos, pasamos tiempo con ellos, evaluamos sus necesidades, les escuchamos y intentamos crear conjuntamente entre todos pues una respuesta común, ¿no?, que sea válida para todos y que sea sobre todo resiliente y sostenible. Y sobre todo me imagino que una vez que llegas allí te tienes que quitar todos los clichés que tenemos occidentales, todos los clichés que traemos de casa, ¿no? Sí, Ese sí, ejercicio tiene que ser complicado, Yeshua. sí, es complicado, sobre todo es importante ir con una mente abierta, de apertura, de crecimiento, que es importante recordar, ¿no?, que este crecimiento va en los dos sentidos, lo que nosotros aportamos y también lo que recibimos. Y también se hace bastante duro, que es algo que menos se habla cuando volvemos, ¿no?, aquí. Cuando es el choque también, porque cuando vas para allá quizás estás como en preaviso de que vas a ver ciertas cosas y ciertas situaciones, pero cuando vuelves también ves la diferencia entre lo que has visto a lo que conoces, ¿no? Y ese choque cultural también se produce a tu vuelta y eso también es... Siempre me ha llamado mucho la atención esto precisamente que tú comentas, ¿no? Porque todo cooperante tiene vocación de servicio, pero vocación saber devolver. En algún momento sabe que él va a volver. Y claro, ¿cómo es esa adaptación? Porque claro, en algún momento puedes tener incluso hasta debates morales, ¿no? Sí, sí, de debates morales, desde el consumismo, realmente necesito esto, no lo necesito. Es importante también comunicar, hablar, relacionarte con personas que han vivido por la misma situación que tú y poder compartirlo. Y ya una vez que has trabajado esta parte, pues ya intentar todas las vivencias y experiencias que tienes, pues intentar compartirla y intentar que tu entorno más cercano, pues hacer llegar estas realidades, ¿no?, que también existen. Claro, eso es importante. Ya es mi última cuestión, Yeshua. Perseverar a pesar de la complicada de la situación, ¿no? Porque los proyectos en este tipo de destinos, en este tipo de lugares, no, bueno, no son quizás tan visuales, ¿no?, como en otros lugares, ¿no? Sabes que allí, digamos que hay un componente en el que parece que no todo va a salir bien, aunque salen muchas cosas bien, ¿no? Sí, sí, sí. Cada granito de arena es importante y cada apoyo que podamos recibir y cada apoyo que podamos ofrecer
es importante, aunque sean en contextos difíciles. Por eso también quería dar un poco una llamada de atención, ¿no? Una llamada de alerta de esta situación tan grave que están viviendo estas comunidades. Está abierta la emergencia, tanto en Sudán del Sur como en República Democrática del Congo. Se puede acceder a la web de Cáritas Española. Ahí habrá más información, detalles y nada. Y es necesaria la ayuda. Sí, todo es importante. Por muy poquito que sea. Muchísimas gracias, Yeshua, y a seguir trabajando. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Terminamos esta vuelta al mundo, prácticamente lo podemos decir así. Desde Toledo hemos estado en Roma, desde Roma nos hemos ido a Madrid para visitar de la mano de los técnicos de Cáritas Española Sudán del Sur y Congo. Lo terminamos aquí, en Toledo. Bueno, terminamos en España, más concretamente en la redacción de Mundo Negro, para hablar precisamente de las repercusiones que la visita de un papa, en este caso al Papa Francisco, puede tener a estos dos lugares. Y para ello tenemos con nosotros al redactor jefe de Mundo Negro, Javier Fariñas. Buenas noches. Muy buenas noches, Ana. Bueno, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Lo primero que tenemos que es felicitarte por esa fantástica entrevista que realizaste al Papa Francisco, precisamente para la revista Mundo Negro y precisamente en las vísperas de este viaje al Congo y a Sudán. Yo les invito a que lean esa entrevista porque ahí van a encontrar muchas claves, ¿no?, de lo que supone bueno, pues esa voluntad del Papa Francisco de visitar estos países, ¿verdad, Javier? Podía elegir otros destinos, pero elige estos, ¿no? Pero me parece que tampoco es sorprendente que el Papa Francisco visite Congo, República Democrática de Congo, visite Sudán del Sur, como tantas otras periferias en las que ha estado presente y las que seguro va a estar presente dentro y fuera de los límites de Italia, ¿no?, más o menos cerca o más o menos lejos del Vaticano. Es el tercer intento que hace el Papa Francisco de visitar estos dos países. En la primera ocasión, por cuestiones de la propia estabilidad de Congo y de Sudán del Sur, no se pudo completar esa visita. Y en julio del año pasado, pues ya por los archiconocidos problemas de rodilla del Papa Francisco, tenía varios viajes pendientes. Sí que pudo ir a Canadá en aquel encuentro que tuvo con las comunidades indígenas, aquel encuentro tan importante. Bueno, pero aquel no se pudo aplazar o no se aplazó. En cambio, este de República Democrática de Congo y Sudán se ha dejado para estos primeros compases de 2023. Es, por cierto, de momento el único viaje anunciado fuera de Italia y agendado del Papa Francisco. Por tanto, bueno, pues es desde luego un sueño cumplido, un sueño deseado, unas periferias en las que él desde luego está cómodo y a las que se siente muy, muy cercano. ¿Qué le mueve al Papa a visitar estos países? ¿Qué os contó en la entrevista, Javier? Bueno, le mueve estar cerca de la gente. La visita a Congo y a Sudán del Sur yo creo que no es nada distinto de lo que ha hecho no solo en estos casi 10 años de pontificado, sino en lo que le llevaba en sus tiempos los más cercanos, digamos, o los más inminentes antes de su elección a suceder a Benedicto XVI, en Buenos Aires, en aquellas villas miseria, donde el Papa Francisco visitaba, se acercaba, y no solo en el entorno de la pobreza física, pobreza evidente, esas periferias humanas, sino también las periferias existenciales, aquellas pobrezas que tienen que ver con dolores íntimos, con relaciones familiares que se resquebrajan, con el sufrimiento, en definitiva, de las personas, pues es el sitio, casi el hábitat natural del Papa Francisco. Me parece que es su forma de ser. En el titular que elegimos en la entrevista en Mundo Negro hay que acercarnos a los pueblos, hay que ir a los pueblos y no a las ideas, hay que ir a los pueblos, hay que ir a sus gentes, y en este caso, pues a Sudán del Sur y a Congo. En el caso de Congo, además, porque hay una comunidad, la comunidad congoleña que reside en Roma, es una comunidad muy querida por el Papa. Es decir, que igual que tiene relaciones, a veces pues son más complicadas, porque no hay un número de migrantes suficientes, porque, bueno, pues porque no puede tener un contacto directo con ellos. En el caso de la comunidad congoleña, es una comunidad muy viva, una comunidad con muchas raíces, una comunidad que mantiene sus valores intrínsecos y que el Papa pues incluso ha celebrado con ellos en rito congoleño en la Basílica de San Pedro. Es una comunidad muy querida,
y por tanto desde la lejanía también un país muy querido por Francisco. Y en el caso de Sudán del Sur, todos tenemos en la imagen esa fotografía, ¿no? Ese gesto del Papa, ¿no? Sí, en aquel encuentro de oración hay que recordar que aquello no fue una cumbre política, aquello no fue, entre comillas, una llamada de atención del Papa a pedir a los líderes religiosos que se sentaran a debatir sobre política, no, el Papa los llamó a un encuentro de oración en el Vaticano y en un momento determinado el Papa se arrodilló, les besó los pies y les clamó, les pidió, les rogó que hicieran lo posible por construir la paz en el país. Entonces, aquel gesto, sin duda, es uno de los gestos y una de las instantáneas del pontificado de Francisco, de estos 10 años de presencia en la sede de San Pedro, pero desde luego que es algo más, es el deseo inequívoco de lo que el Papa quiere para el pueblo y también una forma directa e indirecta de implicar a las comunidades, en este caso políticas, jugando un papel fundamental la religión, que si la religión se puede convertir en muchas ocasiones en el primer paso, el paso previo para empezar a transitar un camino político que en el caso del Sudán del Sur les pueda llevar, ojalá, a una paz duradera y estable, que es la que lleva persiguiendo el país desde su independencia en el año 2011. Bueno, la repercusión internacional e informativa que tienen los viajes del Papa Francisco es una realidad, nadie lo tiene que poner en duda, pero alguien puede pensar que el Papa llega, se va y luego al final todo sigue igual, que mientras está allí, bueno, pues todo el mundo se porta bien, por así decirlo, pero que luego los problemas siguen siendo los mismos. Esto no es así. Lo que pasa que a veces, bueno, pues no sabemos transmitirlo o, sinceramente, bueno, pues cerramos ventana y vamos a otra cosa, ¿no? Bueno, a ver, Ana, la presencia del Papa actual como de los anteriores, es decir, que tiene el impacto, la importancia que es mucha y la incidencia que tiene, que sí, que al final ellos tampoco pueden hacer mucho más de lo que ya hacen. Es decir, por ejemplo, en el caso de Francisco, por la paz. Vamos a sacar un ejemplo que nada tiene que ver con estos dos países africanos, con Ucrania. ¿Cuántas veces el Papa ha pedido paz para Ucrania? ¿Cuántas veces y de cuántas maneras el Papa ha dicho que el conflicto, que la guerra en Ucrania tiene que terminar? Numerosísimas. Es decir, que al final el Papa clama y clama y clama y pide y repide y vuelve a pedir. No se cansa de pedir. En este caso, digamos que da un paso más, en el caso de Congo y en el caso de Sudán del Sur, visitando dos países que tienen graves problemas, en primer lugar, de desarrollo, que sí, por ejemplo, Congo, a pesar de las ingentes riquezas que tiene en su subsuelo, la mayoría de su población vive por debajo del umbral de la pobreza. Igual que en Sudán del Sur, que tiene una riqueza, sobre todo petrolífera, extraordinaria, pero apenas tiene las infraestructuras necesarias para, lo primero, explotarlo y lo segundo, que redunde en beneficio de la población. Y luego, unas crisis políticas, institucionales, o bien una guerra en Sudán del Sur, o bien grupos guerrilleros y rebeldes en el este de República Democrática de Congo, que hacen imposible la convivencia pacífica y el desarrollo de los pueblos. Entonces, ¿el Papa qué puede hacer? Lo primero, el Papa y la Iglesia Católica. ¿Qué puede hacer? Pues evidentemente trabajar. Los sacerdotes, los misioneros, las misioneras, los laicos tienen un compromiso fundamental que en el caso de República Democrática de Congo ha sido y es muy visible, un compromiso democrático de construcción cívica del país. En Sudán del Sur, una iglesia mucho más débil, más pequeña, también lo tiene. Entonces, que el Papa no llega como un paracaidista que aterriza, da sus discursos, se reúne. No. Hay un trabajo y una trayectoria de la Iglesia a lo largo del tiempo, que no se puede extrapolar de esta visita. Llegará el impacto, desde luego, lo que significa el subidón de energía de la visita de Francisco, y luego después seguirá, por una parte, el legado de lo que el Papa diga o haga en estos lugares, y desde luego continuará el trabajo de una Iglesia Católica que en diálogo, en encuentro, en cooperación con sus hermanos, sean o no cristianos, con la sociedad congoleña y subsudanesa, tratarán o insistirán en la construcción de sociedades que hagan al hombre y a las mujeres plenos en aquellos países, en esos contextos. Una última cuestión, Javier, para despedir.
y todos aquellos que vemos los viajes del Papa Francisco desde nuestra casa, desde nuestro lugar de trabajo, aparte de conocer estas realidades que pues a priori no son desconocidas, más allá de noticias que pueden llegar de una catástrofe natural, de una guerra, un atentado, ¿con qué nos tenemos que quedar? Porque normalmente, además, cuando visita el Papa Francisco África, descubrimos una iglesia en la que muy diferente a la nuestra. ¿Con qué podríamos importar? Bueno, pues por ejemplo, en el caso de Congo estamos hablando quizá de una de las iglesias más pujantes, numéricamente más grandes y más vivas de todo el continente africano. Es decir, la iglesia congoleña es una gran iglesia con infinidad de congregaciones, con un número tremendo de vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, con un laicado muy participativo, no solo en las comunidades, sino, como decíamos anteriormente, también en la vida pública. Entonces, pues ahí veríamos una iglesia pujante. Y en el caso de Sudán del Sur, una iglesia que trabaja mucho también en comunión de la mano con la iglesia anglicana, por ejemplo, con el resto de confesiones cristianas. Son iglesias que viven en contextos casi de extrema pobreza, con países en guerra, en el caso de Sudán del Sur desde hace 10 años, en situaciones humanas y de desarrollo pues muy precarias. Entonces, son iglesias de las que tenemos mucho que aprender porque viven la radicalidad de la pobreza, pero también una fraternidad, un encuentro con el distinto, con el diferente, mucho más matizado que aquí, claro. Pues muchísimas gracias, Javier. Javier Fariñas, redactor jefe de Mundo Negro. Enhorabuena, lo vuelvo a repetir, por esa entrevista, y enhorabuena también por estar al frente de la publicación referencial si queremos saber algo de lo que está pasando en África, como es Mundo Negro. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Y a todos ustedes, amigos, pues termina este programa, este especial enfoque dedicado a ese viaje del Papa Francisco a Congo y Sudán del Sur. Podrán seguirlo también a través de este canal de televisión. Hasta la semana que viene. Buenas noches.